Ahora bien, chicos, en el video anterior estuvimos viendo lo que era la historia. Ahora vamos a ver el siguiente término relacionado a la historia, el cual es la historiografía. ¿Qué es la historiografía? Bueno, básicamente la historiografía es todo lo que está escrito de la historia. Cualquier manifestación por escrito que hay de un acontecimiento u otro se conoce como historiografía, y esto va desde las pinturas rupestres hasta el origen de una escritura como tal. Ahora, no solamente es los escritos que hay de historia, también la historiografía se encarga del estudio de la historia. Obviamente, por haber una manifestación como tal de lo que está ocurriendo, pues se está llevando a un análisis previo de lo que es la historia como tal. Ahora, disciplina de estudio historiográfico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si hablamos de disciplinas de estudio historiográfico, también se les conoce como ciencias y técnicas historiográficas. Aquí entran algunas disciplinas como son la paleografía, los jeroglíficos y toda aquella disciplina o ciencia que se encargue del estudio de las manifestaciones escritas de la historia del hombre. Ahora vamos a analizar el término de historicismo, el cual es obra de los filósofos Benedetto Croce y Leopold von Ranke. El historicismo como tal es la parte filosófica de la historia, es decir, no la parte científica, no la parte de análisis, sino la parte de pensamiento y de ideas. Ahora, nos dice el historicismo que la filosofía como tal y el análisis del hombre y de su perspectiva es solamente un complemento de lo que es la historia. Ahora, ¿qué es la historiografía como tal? Nos dice la historiografía que la realidad del hombre se tiene que ver como un devenir histórico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que lo que se debe de analizar y se debe de entender como un ser total es toda la temporalidad y toda la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, pero sin hacer un escrito previo de lo que ha vivido, solamente con el análisis y el pensamiento de lo que es. Ahora, si lo describimos de otra manera, la historiografía ve al ser en un proceso temporal. ¿Cuál es este proceso temporal? Bueno, es una delimitación de tiempo que no puede ser captado por la razón. Esto quiere decir que no se analiza al hombre desde la perspectiva científica, sino desde la perspectiva filosófica, es decir, desde la evolución que ha tenido el hombre de manera temporal en un periodo de tiempo, la evolución de pensamiento, la interrelación que ha tenido con las demás personas, pero desde un análisis y un enfoque filosófico. Ahora lo siguiente que vamos a ver es los tipos de fuente para entender la historia. Primero, vamos a clasificarla de dos maneras: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. La primera tiene una subdivisión, también conocidas como fuentes directas o fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Son producidas por personas que participaron de forma directa en lo acontecido. Esto quiere decir que son fuentes de primera mano. Aquí incluimos, por ejemplo, una entrevista que posiblemente se le puede dar a alguien que participó en la guerra de Vietnam. Pueden ser documentos oficiales que encontramos en el Archivo de la Nación. Pueden ser escritos o cartas directamente de personas que participaron y fueron involucradas dentro de un proceso histórico, etcétera, etcétera. Todo eso son manifestaciones que nos dan de manera directa lo que está ocurriendo o lo que quería decir la persona que lo vivió, que estuvo en el momento de los hechos, que lo experimentó y sabe exactamente todo el panorama y todo el funcionamiento de lo que ocurrió. Ahora, vamos con las fuentes primarias de manera indirecta. Estos son vestigios del pasado que nos dan información de lo ocurrido. Esto pueden ser incluso pinturas, puede ser fotografías, puede ser
ropa, huesos, etcétera, etcétera, que aunque no nos dicen directamente qué ocurrió, qué está pasando, sí nos da un panorama de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? A lo mejor incluso armamento que se encuentre de cierto tipo, pues nosotros podemos analizar de dónde proviene este armamento, de dónde, cuál es el origen, en qué época más o menos tiene antigüedad a través de algunos estudios. Entonces, todas estas manifestaciones que no nos dicen directamente lo que ocurrió, sino que nos dejan a nuestra interpretación, se conocen como fuentes primarias de manera indirecta. Es decir, formaron parte del suceso o del acontecimiento, pero como tal no podemos describir una información en concreto, sino que tenemos que hacer un análisis y un estudio de interpretación para poder deducir qué cosas ocurrieron. Ahora, fuentes secundarias son las que describen o interpretan un suceso histórico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si ya tenemos fuentes directas e indirectas, a lo mejor a partir de estas dos tipos de fuentes, algún investigador hace un análisis, empieza a escribir un libro donde hable de cómo ocurrió la Revolución Mexicana. Aunque él no es de esa época, aunque él supongamos que vivió 50 años después de la Revolución Mexicana o de la independencia de México, pero hace un análisis a partir de lo que ve y de lo que conoce y empieza a escribir algo. Bueno, ese libro, ese periódico, esa nota de revista que habla de un suceso pasado que ocurrió mucho antes de que existiera la nota, pues se conocen como fuentes secundarias. Es decir, no estuvieron en el lugar de los hechos, no conocieron los acontecimientos únicamente a través de la interpretación y de lo que ya vieron en las fuentes primarias, directas e indirectas.